Repite conmigo. Hoy celebro mi libertad en Cristo Jesús. Amén. Hazlo fuerte. Como les decía, estamos viviendo lo que llamamos nosotros las fiestas patrias. La fiesta más importante en nuestro país es la que estamos celebrando en esta semana, desde el día 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Y estamos exactamente en esta semana. Por eso el Señor quiere hablarnos acerca precisamente del valor de lo que Él ha hecho por nosotros al darnos una verdadera y genuina libertad. Pero tenemos que comprender una cosa, que el hecho de ser libres y vivir en libertad nos hace responsables de mantener esa libertad, de cuidar esa libertad y de luchar por la libertad todavía de aquellos que no son libres. Somos responsables de mantener, luchar, cuidar, proteger esa libertad que Dios nos ha dado y esforzarnos por hacer libres a aquellos que todavía no son libres. De tal manera que, haciendo un análisis corto, vemos cómo la muestra que Dios nos dio acerca de nosotros como pueblo de Él es precisamente la nación de Israel. La nación de Israel es la enseñanza, es el reflejo de todo lo que Dios ha querido enseñarnos como pueblo ahora actual de Dios, como iglesia de Dios. Si nosotros hacemos un somero análisis, pudiéramos empezar a pensar: Dios formó una nación de un hombre llamado Abraham, tuvo un hijo llamado Isaac, y este Isaac tuvo otro hijo, otros dos hijos, Esaú y Jacob. Pero Jacob fue el heredero de la promesa. Jacob después tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos tuvo y nació la nación de Israel. Dios había hecho a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus 12 hijos, los había hecho libres. Eran libres. En esa libertad, cuando vino una hambruna sobre la tierra, ellos descendieron a la tierra de Egipto, porque uno de los hijos de Jacob, José, estaba gobernando en Egipto. Y ya sabemos, Dios había preparado a aquel joven para llegar a gobernar. Cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, que apenas eran 70 personas, ya eran un pueblo. Ante los ojos de Dios eran un pueblo. Descendieron a Egipto. Jacob tuvo la gracia de ver a su hijo José, a quien daba por muerto, verlo vivo. Qué orgulloso de haber sentido Jacob al ver a José siendo el rey de Egipto detrás del rey. Bien, lo importante es que eran libres. Dios los había decretado en libertad, pero Dios le había avisado a Abraham que de su descendencia serían hechos esclavos durante 400 años, pero que un día Dios los iba a liberar con mano poderosa. Y así sucedió. El diablo se levanta y cuando muere aquel faraón que había conocido a José, dice que esclavizó a la nación de Israel porque estaban creciendo, estaban multiplicándose. Y después los hicieron durante 400 años sufrir una esclavitud atroz. Y llegó un momento en que Dios
escucha, dice la Biblia, que escuchó el clamor de su pueblo. Y una cosa que debes de pensar siempre: Dios siempre escucha las oraciones de su pueblo y las responde. Y escuchó el clamor de su pueblo y llamó a Moisés, que andaba allá en los montes pastoreando ovejas. Se le aparece en aquel monte con aquella zarza que estaba ardiendo. Dios le habla a Moisés y le dice: te he escogido para que vayas a libertar a mi pueblo. Y vas a ir y a sacarlo, y vas a ir a hablarle a Faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo para que me alabe y me adore. Y creo que en el capítulo 4 le dice Dios a Moisés, que cuando Moisés le pregunta, capítulo 4, verso 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Entonces dijo Moisés que con esa vara, porque le dio varias pruebas, la mano leprosa, total, Dios le demostró y le dijo: yo soy el que voy contigo. La vara es la demostración de que te acuerdes de que mi poder puede cambiar esa vara en una serpiente, o puede ser un cetro de un rey. De tal manera que fue Moisés, y ya saben ustedes las plagas que Dios, y maravillas, milagros que Dios hizo para poder sacar a su pueblo. Salió el pueblo de Israel, y con aquella vara dice que extendió su mano, y el mar Rojo se abrió en Dios, y pasaron en tierra seca. Y dice que pasó todo el pueblo de Israel con sus carritos y todo lo que llevaban, el ganado que habían quitado, la ropa, el oro, todas las riquezas, y atravesó el mar Rojo. Cuando lo cruzaron, el ejército egipcio, que se había arrepentido de haberlos dejado salir, se lanzó. Faraón, que representa al diablo, y el mundo detrás de ellos, para volverlos a esclavizar. Dios los había hecho libres, y el diablo volvía en su intención de volverlos a esclavizar. ¡Ojo, cuidado! Dios te ha hecho libre y siempre va a intentar volverte a esclavizar. Por eso, en las primeras frases del mensaje es: Dios te ha hecho libre, pero tienes la responsabilidad de mantener, de cuidar tu libertad. Y eso no nada más es por el 15 y 16 de septiembre, es por todos los días de tu vida. Hoy es el motivo que nos enfoca a este asunto, pero es un mensaje de Dios de todos los días y para todos los días de tu vida en libertad que vives. Y si no eres libre, hoy esta noche puedes ser libre para siempre del opresor, del peor enemigo que ha existido y que existirá. Se llama Satanás, el diablo, el mentiroso, el que vino para robar, hurtar, matar y destruir. Por eso es que cuando él abre el mar, el ejército de Faraón se lanza contra ellos nuevamente
con toda su fuerza de un ejército, el más grande ejército que existía en aquel tiempo. Lanzas, espadas, escudos, caballos, carruajes y un ejército entrenado para pelear. Era el ejército que dominaba el mundo antiguo. Habían dominado Etiopía y más abajo a las naciones. Los gigantes nubios de 2,50 m, 2,80 m, eran gigantes. Y Moisés había capitaneado las fuerzas egipcias contra de ellos y había sido vencedor. La historia secular habla de las victorias de Moisés. Moisés conocía esa nación. Moisés conocía el poderío de esa nación. Él había comandado esas fuerzas 40 años atrás. Cuando él vio que venía el ejército, le dijo al pueblo: apúrenle, apúrenle. Y pasó el pueblo. Cuando pasó el pueblo y el ejército de Faraón había entrado y iban detrás de ellos, próximos el pueblo, yo creo que oían los carruajes. Y si era un mar seco, ya sacaban el polvo y ellos volteaban y veían. Cuando pasó el último hombre, Moisés levanta su vara y aquellas aguas vuelven y cubren aquel ejército. Caballos, carruajes, escudos, lanzas fueron cubiertas por el mar y se ahogaron, murieron. Algunos habrán flotado, habrán llegado a la orilla para contar la historia del poderoso Dios de Israel, y se supo por todas las naciones. Y ahí va el pueblo, libre. Celebraron a Jehová, bendijeron su nombre. Pero no tardó mucho tiempo. Tienen libertad. Y en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8, dice la Biblia: entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara ¿de quién? Es la vara mía, era mía. Si yo la peleé, yo la agarré, yo la preparé, era para mí, era mi vara. Cuando Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Con esa vara. Y Moisés empezó a darse cuenta que no era en sí la vara, era la presencia de Dios, era el poder de Dios. Y él en ese momento dice: y la vara de Dios, porque el pueblo sabía que cuando él levantaba aquella vara, el poder de Dios se manifestaba. Prepárate, hombres, para la guerra. ¿Quién era Amalec? Un rey que tenía una nación, que tenía un gran ejército, una nación poderosa, que oyó hablar que habían derrotado a los egipcios. Yo puedo pensar que tenía temor de que el pueblo de Israel fuera a conquistarlos. Más bien, pienso que todo aquello y toda nación que no forma parte del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, siempre va a buscar destruir al pueblo de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque si no es el pueblo de Dios, ¿de quién son las naciones? Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra en una nación pequeña, su nación, su pueblo, la gente que le servía, la gente que atendía en su casa, en el templo, los sacerdotes y los fariseos y los saduceos se acercaban y le hacían pruebas para tentarle, para poder encontrar una excusa para poderlo matar y llevar a la muerte. Era su pueblo, pero a la vez no era su pueblo.
¿Y qué les dijo él? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿de quién eran pueblo? ¿De él? ¿De él, el creador, el sustentador de todas las cosas? Porque él estuvo en el principio y en la creación. Jesucristo era la palabra encarnada. Por eso en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquella palabra verbo es la palabra en griego logos, que quiere decir la palabra hablada. Por eso, y dice después el mismo Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne. Aquella palabra que salía poderosa para crear, en el poder del Espíritu, era el mismo Jesucristo que salía a crear. Y aquella palabra eterna, el Hijo, no tenía cuerpo, era espíritu, pero vino a encarnarse y se encarnó. Y dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero él les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Por eso les puedo decir con toda libertad y autoridad espiritual que en este mundo no hay más dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, con todo respeto. La gente dice: ¡ay, qué ofensa! No puedo decírtela de otra manera. Podemos decir: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Ya te sentiste mejor? No eres hijo de Dios. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es que por ahí a la mitad, ¿dónde? ¿Por qué Dios habla fuerte? ¿Por qué Dios habla claro? Para que no hagas con la confusión que el diablo, hay un espíritu de confusión que el diablo ha puesto en la gente, para que crean que es un Dios de misericordia, un Dios que no manda a nadie al infierno. No, Él no manda a nadie al infierno. Tú escogiste irte al infierno. ¿Cómo que yo escogí? Sí, tú escogiste pecar. Eres mentiroso, hipócrita, adúltero, ladrón, practicas brujería, andas con hechiceros, consultando las cartas, viendo el mundo de las tinieblas, celoso, envidioso, fornicario, pervertido sexual. ¿Qué más? Tantas cosas que hacemos. Entonces, ¿somos pecadores? ¿Dios nos hizo pecar? ¿O decidimos pecar? Entonces, lo importante es que cuando Dios llama a esta gente, Él define la posición. Entonces Dios llamó a su pueblo, lo rescató del mundo de Egipto, y apenas habían salido, ahí viene otra vez, ¿quién? El diablo con la gente que él controla. ¿Quiénes persiguen a los cristianos? ¿Por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué? ¿Porque los cristianos vamos a asaltar bancos? ¿Porque los cristianos vamos a destruir los hogares de las familias? ¿Porque los cristianos maldecimos a quién? El Señor Jesucristo nos dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y os persiguen, ayuda al pobre, intercede por el afligido, ve a liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces nos convertimos en enemigos del diablo, y el diablo controla a una multitud de gente que quiere atacar a los cristianos. Ahora dicen que los cristianos somos xenofóbicos y homofóbicos y que estamos atacando a los homosexuales y a las lesbianas. No, no atacamos a los homosexuales y a las lesbianas. Atacamos el lesbianismo y la homosexualidad. Atacamos porque eso no es un principio de Dios. No somos enemigos de nadie. Queremos que esas personas vuelvan a los caminos de Dios, porque Dios no hizo personas así. Es claro Dios en la Biblia: varón y hembra los creó. Entonces nos atacan a los cristianos. El pueblo
ataca al pueblo de Dios. Pero Dios nos ha hecho libres. Por eso el pueblo acababa de ser libre y inmediatamente llega Amalek. Y ahí está Amalek. Moisés inmediatamente le dice: ármate. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar y defendernos, pero tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces llega ese punto y ese momento en el que le dice: yo voy a estar en el collado, ahí en la cima del collado, con la vara de Dios en mi mano. Y dice la palabra que cuando Moisés levantaba la vara, Israel prevalecía sobre el ejército de Amalek. Pero pasaban 1 hora, 2 horas, 3 horas, y aquella vara primero se siente ligera, después pesada, y el brazo se cansa. Cansaba ese brazo, ponía el otro y cansaba. Y cada que bajaba la vara, el pueblo de Amalek prevalecía contra el pueblo de Israel. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces los 2 hombres que subieron con él, que eran Aarón y Hur, dice que le levantaban, le trajeron una piedra para que se sentara. Se sentó Moisés en aquella piedra y seguía levantando la vara. Con las 2 manos levantaba la vara. Y entonces dice que se cansaba. Entonces Aarón se puso de un lado y le sostenía el brazo, y del otro lado Hur le sostenía el brazo. De esa manera mantenía la vara arriba. Y así estuvo con la vara arriba hasta que hubo firmeza en sus manos y hasta que se puso el sol. Mínimo 12 horas. Quiero que alguien me levante una varita así y póngase. A ver cuántas horas aguantas. Y un palito de escoba, no te pido más. Cuando te empiecen los calambres y empiezas, ¿qué sientes? Aunque te sostengan la mano, sientes. Ya. Lo importante que Dios nos quiere decir es esto: esa guerra con Amalek es la demostración de que después de eso siguieron más batallas. Después Israel tuvo que conquistar la tierra. Y hasta el día de hoy, Israel tiene que estarse defendiendo. En la guerra de los 6 días, 650 millones eran las naciones: Egipto, Siria, Jordania, creo que Irak, habían juntado para atacar y destruir a Israel. Y aprovecharon el día del Yom Kippur, que es el día más sagrado de los israelíes, donde están en ayuno y en oración y no estaban haciendo nada. Cuando ellos empezaron a atacar a Israel, ese día corrieron los soldados israelíes, corrieron a sus aviones, se levantaron, pero estaba la mano de Dios y ganaron una guerra que en los anales de la historia no registran una guerra tan rotunda y tan contundente. Porque los aviones se levantaron y empezaron directamente, no empezaron a defenderse ahí, sino que se levantaron y fueron derechito a Egipto, que era el que tenía la fuerza aérea más grande. Y tenían tanques, pero para tapizar Israel. Y llegaron ellos y empezaron a bombardear las pistas
de los egipcios y empezaron a bombardear e impidieron que despegaran los aviones. A muchos los destruyeron allá en los aeródromos, y empezaron a bombardear algunos tanques. Los tanques ya no podían pasar. Los mismos ejércitos muchas veces se disparaban entre ellos. Una guerra que se ganó en 6 días. 2,5 millones de judíos contra 650 millones de personas, con un ejército superior en número de tanques y aviones. Pero cuando Dios está de tu lado, no hay nación que pueda atentar contra ti. Tenemos que entender esto, porque Dios nos ha dado armas poderosas. Efesios capítulo 6 dice el arma del cristiano, y la armadura del cristiano se describe en el versículo, creo que es 8 o 9. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice la palabra 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, si tú te pones la armadura, ¿cómo vas a terminar? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y luego dice: y tomad el yelmo, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, muchos llegan ahí, ya se acabó la armadura. Se les olvida leer lo que sigue. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tú debes de estar vestido siempre. Tu libertad va a permanecer mientras tú sepas quién es y qué guerra estás librando. Hay una guerra espiritual que no ha cesado. Tú, Dios te hizo libre y nos ha hecho libres. Somos el pueblo de Dios, nos compró con su sangre. El diablo está derrotado, ha sido arrojado fuera de nuestra vida. Por eso cuando cantábamos, tú eres rey, tú eres rey, tú eres mi rey. Si Él es nuestro rey, el diablo no está en nosotros ni tiene potestad sobre nuestra vida, porque Jehová de los ejércitos es nuestro rey. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, si tenemos que estar luchando constantemente, entonces no estamos en paz. No. Hay paz en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Hay paz en nuestra iglesia, sí. Pero esa paz, ¿sabes por qué ha permanecido y por qué permanece?
porque estamos en guerra, y en esta iglesia hemos aprendido y no vamos a bajar la guardia. Mi escudo de la fe sigue todos los días. Hoy tuve guerras espirituales, hoy tuve que mantener mi fe, declarar: Señor, yo veo problemas aquí, problemas acá, acusaciones acá, dolor acá, pobreza acá, enfermedad acá. ¿Qué es eso? Sino que las huestes espirituales de maldad, los espíritus demoníacos siguen atacando, enfermando, con enfermedades, con pobreza, con miseria, con angustia, con tristeza, con dolor, con fornicación, con adulterio, con perversiones sexuales. Todo eso son ataques que está haciendo el enemigo para destruir tu familia, tu hogar y la iglesia. Pero somos una iglesia que está con su escudo, que está empuñando la espada, y que está declarando que hay una guerra. Y hay dos cosas en esta guerra. Una, tienes que hacer la guerra ofensiva, y la otra, una guerra defensiva, de fortaleza a favor de los demás. Tú estás armado, tienes el escudo de la fe, el casco de la salvación. Que nunca nadie te haga dudar de que eres un hijo de Dios, de que eres salvo, y nada ni nadie me va a quitar la vida eterna que Dios me dio. Seguridad de salvación. La coraza de justicia. Es que Dios solamente escucha la oración de los justos, claro. Pero yo no soy justo por mi justicia. Yo soy justo porque Cristo Jesús me hizo justo ante los ojos de Dios. Mis pecados, toda mi porquería y mi suciedad, mi inmundicia, todo eso, aquello que me avergüenza nada más de pensarlo, fue limpiado por la sangre de mi Salvador en la cruz del Calvario. Por eso yo lo amo, por eso yo lo honro, porque Él me rescató de una muerte eterna, segura, completa, total y destructiva para mi ser en este mundo y en el que sigue por toda la eternidad sin esperanza. No vamos a salir de ese lugar llamado infierno, a menos de que Cristo nos haya salvado como me salvó a mí. Me perdonó con su sangre, Él me limpió, me dio oportunidad de nueva vida, de ser parte de su pueblo. Esa justicia me cubre. Su justicia, cuando Dios me voltea a ver y me ve justificado por la sangre de su Hijo, no son mis méritos, son los méritos de mi Señor, de mi Salvador y de mi Rey. Por eso es que me pongo los zapatos, que es el evangelio de la paz. Con ese evangelio voy llevando la palabra de justicia, la palabra de amor, la palabra de salvación, la palabra de verdad, la palabra que me permite calzarme los pies. Y ahora voy caminando, no importa que haya vidrios, que haya serpientes, que haya escorpiones, yo con esa palabra, con ese calzado los piso, y los pisaré en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio, la buena noticia de que hay perdón para cualquiera. El diablo viene con sus mentiras y te dice: es que tú eres pecador y te vas a ir al infierno. La religión no salva, entiéndelo. Ninguna religión salva, ni la cristiana. El que salva es el Salvador y se llama Cristo. Y si tienes a Cristo, entonces si eres salvo, ahora dite cristiano. Pero hay quienes se dicen cristianos y no tienen a Cristo. No es su Salvador. Por eso es que aquí decimos: la religión no salva, el que salva es Cristo. La diferencia entre religión y salvación es Cristo en tu corazón. Repita conmigo: la diferencia entre religión y salvación es Cristo en mi corazón. Por eso soy salvo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando entendemos esto, lo que Dios nos ha dado una armadura. Y dice: cubierto tu espalda con la verdad.
anda. Hace 8 días Dios nos habló de un mensaje. ¿Quieres prosperidad? Tienes que andar en integridad. Son los reversos de una misma moneda: prosperidad e integridad. ¿Quieres ser próspero? No puedes andar de ladrón, no puedes andar de mentiroso, no puedes andar porque Dios no te va a bendecir. Dios no bendice la mediocridad, ni Dios bendice a los mentirosos, a los ladrones. Entonces, anda en integridad y vas a tener prosperidad. Eso es lo que es el cinto de la verdad. La palabra de Dios es verdad y me protege. Entonces, si ando en integridad, si ando en verdad, si ando en honestidad, si ando en rectitud, y dices que nadie se puede, sí se puede. ¿Por qué dice que sí se puede? Porque Jesucristo dijo: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y si dijo eso, es que se puede. ¿Por qué se puede? Porque si yo recibí a Cristo, Cristo vino a mi corazón y me dijo: Irán Durán Carranza, yo vengo a tu vida y te pongo la presencia del Santo Espíritu en ti. Y con Él vas a poder hacer todo. ¿Oyeron? Todo. Porque mayores cosas que yo hice van a poder hacer los que tengan mi espíritu. Van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a quitar la opresión del diablo sobre los oprimidos. Vas a abrir la puerta de la cárcel donde tiene oprimidos a los que odian, a los que viven en celos, a los que viven en fornicación, los que viven en adulterio, los que viven en homosexualidad, los que viven en lesbianismo. Va a abrir esa cárcel y te va a liberar tu mente, tu corazón, y vas a ser libre para servir al Dios como Él te hizo. Libre para que seas feliz y vivas una vida de gozo. Ese es el poder que tiene la palabra, que Él ha puesto en nuestros corazones. Por eso cuando Él me liberta, me sana, me liberta, yo tengo una vida de gozo, de paz y de alegría. Y hay lo que les decía, el cinto de la verdad. Entonces, si tenemos eso y estamos vestidos, ahora nos queda: ya tengo la armadura, el casco, la justicia, la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, calzado los pies. Y ahora dice: orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque con la espada del Espíritu, todavía no quiero dejar la armadura, que es la parte agresiva, la parte donde vamos a derrotar a Satanás. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cómo derrotó Jesucristo al diablo? Con la palabra de Dios, cuando Él lo quiso tentar. Y vaya que fueron tentaciones fuertísimas, igual que lo hizo con Eva. De tal manera que resulta que con esa palabra el Señor nos dijo, Mateo 10:1. ¿Qué dice Mateo 10:1? Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 5 o 6, ¿qué dice? Donde dice: a estos 12, no, 4, el 4 entonces, 5, 6, entonces 7, ¿dónde está? ¿Qué vamos a echar fuera? ¿Qué vamos a hacer? La obra. A ver, ahí está. 10:8. Sanad, ¿qué? Enfermos. ¿Qué más? Limpian leprosos. ¿Qué más? Ajá, resucitad muertos. ¿Qué más? Echa fuera demonios. ¿Qué más? De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir que el Señor me capacitó a mí. La espada del Espíritu, que es su palabra, me da autoridad y derecho legal sobre los espíritus inmundos, sobre el mismo Satanás y todas sus huestes, para echarlas fuera. Entonces, ¿qué autoridad tenemos para liberar enfermos? Tenemos que mantener esa libertad que Dios nos ha hecho, vistiéndonos siempre y echando fuera, liberando gente, sanando enfermos,
predicando el evangelio de la paz, llevando la salvación. Pero dice también, orando en todo tiempo, en toda súplica por todos los santos. Quiere decir que Dios nos ha dado la autoridad para que vestidos estemos sin cesar, orad sin cesar, orando en todo tiempo por nuestros hermanos en la carne, por mi padre en la carne, por mi hermana en la carne, por mi madre en la carne, por mis hijos en la carne, orar por mi familia carnal. Tengo el poder para interceder, porque Él dijo que pidiéramos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid en mi nombre y el Padre les concederá todas estas cosas. Creo que es Lucas 19:2. Bueno, ya no es necesario que busquen la cita. Ahí está escrito en la Biblia. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y se os dará. Pedid y se os dará. De tal manera que cuando nosotros vemos ese mensaje en nuestras vidas y plasmado en mi boca, yo lo que hago es ejercer aquella palabra, porque esa es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu hace que el diablo retroceda, porque no puede contra la palabra, porque la palabra dice en mi nombre. Entonces, ¿cómo vamos a sanar a los enfermos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a echar fuera a los demonios? En el nombre de Jesús. ¿Cómo los vamos a pisotear y a remolinear? En el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a mantener mi libertad? En el nombre de Jesús. Soy libre y no me va a volver a esclavizar. ¿Estás tú dispuesto a renunciar? ¿Te vas a cansar como el pueblo de Israel? Es que ya estoy cansado de andar en el desierto, caminando, haciendo la lucha. Entonces, ¿qué quieres? ¿Regresarte a ser esclavo otra vez? ¿Quieres regresarte a comer ajos y cebollas? ¿Quieres ir para tener un lugar donde te entierren? Ya te enterraron aquí, pero te vas a ir al infierno por toda la eternidad. ¿Quién puede ser tan torpe como para renunciar a lo que ya tiene de Dios, para darle la espalda a Dios y volver al mundo, para volverte a esclavizar? ¿Vas a andar otra vez en el pecado en el que andabas antes? ¿O estás jugando con la tentación con la que andabas antes? ¿O has renunciado para no volver a fornicar, adulterar, andar de pervertido, de ladrón, de mentiroso, jugando a la brujería, jugando a las cartas, adivinando la suerte, echando hechizos y maldiciones a la gente? Eso es lo que queremos, volver otra vez al mundo. El diablo pudo haber esclavizado otra vez a la nación de Israel, pero Dios con mano poderosa lo sacó, nos liberó, nos libertó. Tenemos la oportunidad de mantener esa libertad para mí, para ti, para tus hijos, para tu familia. Y no nada más eso, arrebatar cada día lo que el diablo nos ha robado. Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a destruir todos esos espíritus de pobreza, de miseria, de enfermedad. Hoy muchos de nosotros tenemos libertad, pero estamos sufriendo el ataque del diablo. Estamos sufriendo ataques de enfermedad, ataques de escasez económica, ataques que son ataques demoníacos. Pero soy hijo de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Porque necesitas levantarte y hoy declarar que eres libre, y vas a declarar en el nombre de Jesús: espíritu de miseria, te vas fuera. Espíritu de enfermedad, te vas fuera. Espíritu de pobreza, te vas fuera. Espíritu de maldición, te vas fuera. Espíritu de perversión, te vas fuera. Si Dios nos hizo libres, vamos a mantenernos libres.
Por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, no sé si era mujer o era un leproso, no sé, pero no me van a dejar mentir, que le dijo así: vete y no peques más, para que no venga sobre ti una cosa peor. ¿Era una mujer? Hombres, no pequen para que no venga una cosa peor. ¿Por qué? Porque no quisieron mantener su libertad. Dios nos hizo libres. Yo soy libre. Quiero permanecer libre. ¿Tú eres libre? ¿Quieres permanecer libre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que vas a permanecer libre. ...2016 son las mejores fiestas patrias que me voy a pasar. Bendito sea su nombre. Pero tú tienes que saber que para mantener tu libertad primero necesitas ser libre. Si no eres libre todavía, no puedes declarar libertad. Pastor, dígame cómo puedo ser libre. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Salvador, dijo: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo: el que vive, oye, el que vive y cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, aquí hay una raya, de muerte a vida. Si tú estás esta noche aquí y no estabas seguro de ser libre, tenías dudas en tu corazón, es que no eres libre. Pero no te dé pena si tienes años en la iglesia, no te dé pena. Hoy es el día que no puedes salir de aquí sin estar seguro de que Cristo está en tu corazón. ¿Se entendió? Entonces, si hay alguno en esta noche que quiere su salvación, su liberación y ser libre en Cristo Jesús, y después de ahí armarse de su armadura y pelear la buena batalla, entonces cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Esta oración es sencilla. Es una oración que dice así: Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que he vivido alejado de ti. No estoy seguro de mi salvación, de mi liberación, de ser libre. Pero hoy quiero estarlo. Y yo sé que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú eres el todopoderoso Dios y que nada hay imposible para ti. Por eso te pido que me perdones todos mis terribles pecados. Todo pecado que yo he cometido, límpiame, perdóname, sálvame, libértame. Quiero ser un hijo tuyo y quiero ir al cielo contigo cuando tú me llames un día a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén.